Capuchino bien sabroso. Ya, está bien. Family, buenas tardes. Sí, buenas tardes ya son más de las 12. Buenas tardes, buenas tardes. Qué rico poder estar en vivo acá con ustedes de nuevo. Yo súper contento de tenerlos una vez más en estas directas que nosotros hacemos a cada ratico desde cualquier punto de La Habana. Su amigo Juanca estuvo enfermito. Estuvo enfermito. Si ustedes me siguen por Instagram, vieron que me sacó un cordal. Me lo saqué hace 2 días. Lo que pasa es que parece que yo tengo una sangre fuerte, que ya no tengo realmente dolor, no tengo molestia. El huequito cerró y entonces desde ayer salí un ratico para la calle porque habían quitado la electricidad allá en casa. Y entonces, bueno, me voy para La Habana. Le subí como 3 videitos, ahí lo pueden ver ustedes, de un restaurante muy bueno que hay por Prado 303. El restaurante se llama Había una vez, donde ahí almorcé. Y pueden ver ese videito cortico que les hice allí desde ese lugar muy bonito, con un barco en el centro del restaurante y la gente se sienta arriba del barco con sus mesas. Bueno, espectacular. Y después, estoy esperando mi café para celebrar. Y después, ya caminando por cerca del Parque Central, estaba la conga de Los Sitios, creo que es la conga del barrio Los Sitios, y le transmití en vivo desde allí para que vieran ustedes cómo se desarrollaba la conga. Bueno, y aquello ha desatado molestia entre las personas. Juanca, ¿pero por qué la conga? ¿Cómo que una conga? ¿Qué es eso? ¿Qué hacen la gente bailando en la conga? Entonces yo le preguntaba a ellos, pero bueno, ¿ustedes son cubanos? Y dice, sí. ¿Y tú nunca cuando sonaba una lata, tú no salías para la conga y no salías a bailar en tu barrio? Entonces yo creo que bueno es lo bueno, pero no lo demasiado. Y la gente se molestó. Gracias, mi niña. Aquí tengo mi capuchino, gracias. Miren acá. Capuchino me cuesta, ya me tomé un café expreso que me costó 40 pesos y este capuchino 80. Estoy aquí en una cafetería que está cerquita de esta que cae en Industria. Peña Pobre. Estoy aquí en una cafetería de Peña Pobre. Gracias a todos los que ya están conectados. Díganme si ustedes prepararon su rico café. Díganme ahí desde dónde me están viendo. Voy a echar entonces un poquitico de azúcar por acá. Un poquito de azúcar. Y a compartir con ustedes este rico café. Díganme además si se está viendo bien. No veo los comentarios. ¿Será que no hay nadie conectado? Déjame ver. No veo los comentarios. ¿Qué pasa acá con los comentarios? Ah, ahora sí, ya, ahora sí. Ahora sí veo los comentarios, sí. Sí, ya está por ahí Reglita, que estaba esperando el en vivo. Gracias, Reglita, por estar aquí con nosotros. Dice, no sé por qué se muestran todos los mensajes. Correcto, yo creo que se muestren todos los mensajes. Ya está por ahí Fernando Domenech. Gracias, Fernando, por estar aquí, mi hermano. Díganme, porque siento un poquitico de aire. Díganme si se escucha bien, por favor. Estoy muy cerquita del malecón, del puerto de La Habana, y se siente un poquitico de aire. Vayan dando su like para todas las personas que ya se van conectando. Dice Reglita que me escucha bien. Gracias, Reglita. Gracias por escucharme bien. Entonces, ahorita les subí un video y les dije ahí en el chat en vivo, no se pierdan porque en cuanto entre a La Habana, llega a La Habana, vamos a hacer entonces un recorrido y vamos a hacer un en vivo. Entonces voy a ir preparando aquí con mi mochila al hombro, con mis pomos de agua porque hace mucho calor en La Habana. Vamos a pagar ya. Deben ser 120 pesos. Sí, 120 pesos. Voy a pagar. Cuando usted quiera me cobra, mi niña. Ok. Se escucha bien. Gracias a todos los que están. Gracias a todos. Ahí. Ya. Juanca, buenos días desde Chile, dice Adrián Perdomo. Dice, llegó al en vivo, un abrazo. Ah, llegó el frío en Chile, Candela. Laura Gámez dice, hola, te quiero. Gracias, Laurita. También les quiero a ustedes. Vayan escribiendo allí. Esther Ramos Núñez dice, hola, Juanca, hola. Gracias a todos, qué bueno poderlos saludar. Qué bueno poderlos ver en La Habana, tremendo calor. Mucho calor. Y les decía que ya me encuentro mucho mejor de la supermuela o el cordal que me saqué. Y tenía que hacer eso porque ya dentro de una semana su amigo Juanca parte para otra aventura y era necesario, por el lugar donde iba a estar en talla. Yo no me veo aquí. Oye, ¿se está viendo bien el en vivo? No sé. Dice Esther que nos saluda desde Argentina, gracias.
Fernando Domenech, gran amigo del canal, dice que necesitará ir a Ciego de Ávila a principios de año y me llamará. Bueno, aquí te esperamos, mi hermano. Aquí te esperamos, hermano. ¿Se está viendo bien Laura Game? Dígame, por favor. Hacía rato no hacíamos otro recorrido por La Habana. ¿Qué sucede? Que con la serie de videos Doggin, más todo este tema de los apagones que a cada rato ocurren en mi barrio, pues se fue atrasando mucho la edición de los videos y casi que no había posibilidad de poder hacer en vivo. Dice José Herrera: Juanca, pensé que no estabas en Cuba. Bueno, entonces no estaba siguiendo el canal, José. Tienen que seguirme por Instagram, @vámonos con Juanca, y ahí van a ver a diario alguna otra cosita de las cosas que pasan por la vida alrededor de mi vida en este caso. Dice Fernando Domenech: se ve bien, estás blanco. No, lo que estoy es prieto. Acuérdense que estuve con la Diabla como 5 días y unos amigos por allá por Playas del Este, y el sol nos lo cogimos para nosotros solos. Nos lo cogimos para nosotros solos. Gracias a todos los amigos que ya se están conectando. Pero ya bueno, ya la cara se ha ido aclarando, así que sin problema. Dice Carlos Suárez: hola Juanca, se ve perfecto. Dice Juanca, siempre te saludo y me lees. Saludo desde España a Marideli. Es que se me van rápido. Adrián Perdomo: se ve un poco nebuloso. ¿Por qué se ve nebuloso? Yo lo veo perfecto. Cuando quiera me cobra, amor. Mira, por aquí mismo. Dale, cóbrame por aquí mismo. Para ir caminando porque ya estoy en vivo. Sí, siempre con el café. Este es el desayuno de hoy. Me tomé un café expreso muy sabroso y ahora pedí un capuchino 80 pesos. Porque bueno, ustedes saben que yo antes me tomaba el cafecito de la mañana en algún que otro portal de algún hotelito de esto de ciudad, pero los precios han subido mucho. No sé si, gracias mi niña, mira, coge para ti, dale. No sé si ustedes vieron el escrito que yo les puse ayer, y los precios han subido mucho en los hoteles. Ahora va a ocurrir una cosa contraria. Cuando inventaron esto del reordenamiento monetario, pues los particulares, como todos tenían que comprarlo en MLC, pues subieron mucho los precios. Y a la gente le era más económico consumir en los hoteles. Y por eso era que la terraza de los hoteles de ciudad se llenaban mucho de las familias que podían ir. O sea, estamos hablando de la terraza del Hotel Parque Central, la terraza del Hotel Packard, la terraza del Hotel Manzana Kempinski, o sea, todas las terrazas, todas las cafeterías, hoteles, etc. Eso así sucedía a nivel nacional. En aquel momento, supuestamente, el dólar de manera legal estaba a 1 por 24, mientras que en la calle estaba a 1 por 20, a 1 por 25. Hace unos 15 días atrás, el gobierno comenzó a comprar esa divisa a los turistas porque se le estaba escapando, y se la compra a un valor de 120 pesos. Y hace otros pocos días atrás comienza también ahora a venderlas en Cadeca. Esto ha provocado que suban los precios de estos lugares de los hoteles 3 veces. Y ayer, cuando fui al Packard a tomarme un café, que normalmente allí me costaba 100 pesos con el 10%, cuando llego, ¿cuál es mi sorpresa? El café 300 pesos. Un café expreso, 300 pesos. Bueno, no pude pagarlo. Y intenté desayunar algo y el pan me costaba 1.400 pesos. No, en mi cabeza no me cabía, no puedo pagarlo. O sea, no lo pude pagar. Y fue el escrito que hice y que le puse ese mismo: bye bye, adiós cubanito. Se acabó el consumo de los pocos cubanos que podían ir allá a las terrazas, porque realmente los precios son espeluznantes. Estos precios van a tender a subir más. Porque ¿dónde está la cosa? Que si sigue subiendo el valor de la divisa en el mercado informal, pues entonces se van a seguir disparando los precios. Es así. Recuérdense que en estos momentos todo aquí se consigue en las tiendas en MLC, todo se consigue por divisa. O sea, excepto el pollito, el perrito, y ya todo lo demás es por divisa. Todo es por divisa. Por tanto, si va cogiendo mucho más valor la divisa en el mercado negro, pues entonces van a subir más los precios en los particulares. No sé hasta qué punto va a llegar. Y por supuesto van a subir más los precios en todos estos lugares que anteriormente les mencioné. Eso fue un escrito que les hice. Ya, pues, por eso es que estoy aquí ahora en este lugar. Por eso es que estoy acá. Me parece módico. O sea, el café me costó 40 pesos. El capuchino, que está muy sabroso, me costó 80 pesos. Aquí también venden unos dulces, que ahora se los voy a mostrar también para que vean los dulces. Pero todo parece indicar que los precios van a seguir subiendo y que cada día va a ser menos accesible poder disfrutar
de algo tan sencillo como un café para muchas personas, sobre todo si depende de su salario estatal. El salario estatal nunca ha alcanzado, nunca ha alcanzado. Y realmente es una cosa que tiende a subir, preocupante, pero tiende a subir. Déjenme leerlos enseguida. Déjenme leerlos. Top chat. Yo no sé por qué no veo los comentarios acá. Ajá. Dice Chris Dort, en España también hay inflación y también han subido los precios. Díganme si ustedes en sus países, díganme de qué país me están viendo y díganme si este fenómeno también se está dando en sus países, porque realmente aquí estamos muy preocupados. Por ejemplo, yo le preguntaba a la muchacha ahorita, para hacer mi programa de Buenos Días, señorita, y aquí podemos desayunar, y me decía, bueno, tenemos desayuno, pero no desayuno como tal, sino pan con, o sea, un sándwich, un batido, pero yo le decía, y los huevos fritos, qué sé yo, ya me decía, riéndose, los huevos, si los huevos están perdidos y están súper caros, y es cierto, o sea, fíjese, con 2 simples huevos, que te pueden costar, no sé si 50 pesos, 200 pesos, un cartón 1000 y pico de pesos realmente, y cada día se hace más difícil buscar un lugar donde yo poderles mostrar a ustedes dónde desayunar a un precio más o menos, no sé, económico dentro de toda esta barbarie. Así que así están las cosas. Díganme ustedes, los voy leyendo. Se me van los comentarios. Se muestran todos los mensajes. Chat en vivo, sí, yo quiero verlos todos. Dice Laura Gámez, bueno, Laura, ese es Venezuela. Si te contara, Juanca, dice que aquello de dice, aquí en Miami todo está por las nubes también. Me dice Surama Sarduí. Luis Ángel me dice, han subido los precios en España por culpa del PSOE y Podemos y su pésima gestión. Bueno, aquí estamos muy preocupados con eso. Hasta yo estoy preocupado. Ya le digo, ayer cuando yo fui a Packard, yo salí insultado, ¿no? Porque casi como que lo vi como algo para que ya más nadie vaya. O sea, los cubanos fue en esta temporada, el país se sostuvo durante toda la pandemia y cuando abren los hoteles de estos cubanos que recibían apoyo del exterior, vendían su MLC o vendían su divisa en el mercado informal y entonces eran los que podían ir a los hoteles a consumir una Coca-Cola, un café, lo que quisieran. No sé ahora cómo será eso, yo les mantendré al tanto. Dice Manny Yoko, gracias Manny, dice, hola Juanca, saludos desde Miami Beach. Díganme ustedes por favor, desde el lugar donde me ven, si también ocurre este fenómeno, ¿sabes? Ya nos vamos a caminar. ¿Cómo se te quiere, Yami? Yo también te quiero mucho. Dice, se ve bien, brother, gracias Alberto. Entonces con mi mochila al hombro, como siempre, y nos vamos por toda calle Peñapobre. Ya te pagué, mi niña, no te está fe, ¿no? Ay. Dice Laura Gámez, acá en base al dólar hay que vivir multiplicando, candela. Ay, mi madre. Bueno, déjenme mostrarle. Aquí, ya estamos acá. Déjenme mostrarle. Esta es la cafetería. Se llama La Peña. Ya, es esta que está acá. Vamos a entrar un momentico para que ustedes vean. Ahí, permiso, buenos días. ¿Ves? Una cafetería chiquitica, hace esquina. Aquí mismo en la calle Peñapobre. Y se dedica a los dulces. O sea, aquí la gente viene y consume dulce. Yo no pedí ningún dulce, yo estoy a mi dieta. Yo comí dulce ayer en el restaurante, pero yo hoy no pedí dulce, solamente pedí 2 cafés. Un café expreso y un capuchino que me gusta mucho. Pero bueno, más o menos ustedes están viendo ahí los dulces. Me imagino que están ricos. Yo he comido dulce aquí otras veces y han estado ricos. Pero para que más o menos tengan ustedes una idea, miren por acá los precios. Ay, a ver si no me caigo. Lo veo bastante asequible. Miren por aquí, café expreso 40 pesos, cortado 60, capuchino 80, batido de helado 100, limonada 50, suero de helado 300, bola de helado 60, cerveza 220, a los que beban, cerveza Corona 290, refresco 190, el vino, bocadito de jamón 170, bocadito de queso 160, bocadito de jamón y queso 170 y penne. ¿Cómo que penne? ¿Qué es esto de penne? Ah, una pasta. Ay, qué susto, perdóname. 280. O sea, aquí están los dulcecitos. Bien, para los que les gustan los dulces. Miren ahí, tienen variedad de dulces. ¿Ya? Que están ricos, como a ustedes les gusta, de nata. Así que ya lo saben. Ese quitica, miren, por acá, por la reja. Miren por allá por la reja. Tenemos, este es el antiguo Palacio Presidencial. Hoy es un museo.
antiguo Palacio Presidencial, calle Peña Pobre. Y entonces, muchas gracias, señorita, por su atención. Se los recomiendo para que vengan por acá. Entonces, permiso un momentico. Creo que hasta ahora están abiertos hasta las 9 de la noche. Bien, este es el lugar. Gracias a ustedes por prestarme la mesa. Este es el lugar donde se encuentra esta pequeña dulcería. Y para acá están observando ustedes el antiguo Palacio Presidencial. Este es el parque. Por allá tenemos la Embajada Española. Por allá tenemos el túnel. Y nosotros vamos a bajar por la calle Peña Pobre. Ya, mírenla acá. Habana Vieja. Díganme cómo se está viendo. Adrián Perdomo, gracias por estar a todos. Gracias a todos los que están. No olviden dar su like. Es importante siempre que den su like. Es posible, porque hay mucho aire, que se sienta cierto ruidito. Lo sé porque además lo estoy sintiendo. Olga Cabrera, diga cómo se está viendo el video, por favor. Miren aquí, algunas casas que mantienen, estas son casas de renta. Esta que está aquí. Algunas casas que mantienen la tipología de los tiempos de antes. Recuerden que estamos en la parte más antigua de La Habana. Estamos en La Habana Vieja. Y ahora mismo estamos circulando por la calle Peña Pobre. Sábado en la mañana. Dice Humberto Gutiérrez, aquí viendo tu en vivo y se ve bien, gracias. Cuando nada más se vea más me lo dicen y ahí mismo lo corto. Ay, mi madre. Bueno, familia. Entonces les decía, en el inicio de este video, miren por allá la calle Habana. Calle Habana, nosotros hemos hecho ya recorrido por esta calle, por la calle Habana. Por esta que tenemos por acá. Vamos a pasarle un poquitico por acá. Esta zona nos gusta mucho. A mí me gusta mucho esta zona de La Habana Vieja. Vamos a ver si caminamos también por el mar. Que siempre se agradece. Siempre se agradece terminar por esa zona. Y cuéntenme ustedes cómo ustedes han amanecido hoy. Cómo se sienten ustedes hoy. Los voy leyendo. Dice que se ve bien, me alegro mucho. Alexis Pestano, gracias por estar, hermano. Miembro del canal, ya lleva varios meses. Lleva varios meses siendo miembro del canal. Aquí hemos salido ahora a la calle Cuarteles. Calle Cuarteles. Esta esquina que es muy famosa. Aquí tenemos video, pueden ver ese video. Ya desde el Callejón de Espada. Aquí hay muchos bares particulares, muchos restaurantes. Aquí está el famoso Antojo, que también le hice un videito en su momento por esta zona. Ya, no se pierdan ese video después, lo buscan para que puedan ver cómo está esta zona de acá de restaurantes. Por allá arriba la Loma del Ángel, que también en su momento hizo un en vivo por esta zona. No voy a pasar por allí porque es que ya, ya se lo hice. Pero bueno, vayan disfrutando ustedes. De esta parte vamos a seguir nosotros hacia abajo. Vamos a seguir hacia abajo, por la calle Cuarteles, por acá, calle Habana. Bien, calle Habana. Miren ahí los visitantes nuestros. Y vamos a seguir nosotros por la calle Cuarteles. Gracias a todos los amigos que se van sumando. Váyanme diciendo cómo han amanecido hoy. Vamos a volver a retomar los Buenos Días Juanca. Recuérdense que los Buenos Días Juanca son programas en vivo de media hora. Siempre vamos a buscar un punto de consumo particular, privado. Desayunamos, quizás tengamos invitados también en ese programa. Pero por sobre todas las cosas va a ser un programa para despertar con mucha alegría en las mañanas. Ese programa debe estar saliendo sábados o domingos. Buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Estoy conectado con el Buenos Días. Estamos en la calle Cuarteles. Miren por acá. Esta es la entrada de un solar. Seguimos avanzando.
Sí, así mismo, amigo. Bueno, me pregunta por acá Luis Ángel, ¿cómo conserváis los faroles de antaño? Bueno, estos no son de antaño. Yo creo que estos son más bien, es una simulación de los faroles de la época. Ya así mismo eran, encristalados, y adentro tiene la bombilla. No creo que sean de la época realmente. Seguimos avanzando. Calle Cuarteles y hemos salido ahora a esta intersección que es calle Aguiar. Calle Aguiar. Yo sé que ustedes disfrutan mucho ver a su Habana en movimiento. Calle Aguiar. Ven por acá. Estos son puntos privados de venta de vegetales, de vianda. Este es otro punto por acá. Y seguimos entonces avanzando por la calle Cuarteles. Es muy temprano, ustedes saben que acá la gente en La Habana duerme bastante. Parece que por acá se vende pizza. Por ahí tienen ustedes otro punto de venta, mírenlo ahí. Este es otro agro de venta de viandas, de hortalizas, miren por acá. Buenos días, no hay problema con que grabe, ok. Miren por acá. Aquí para que más o menos ustedes se actualicen. Porque por YouTube, mi canal se llama Vámonos con Juanca. Aquí para que más o menos vean ustedes los precios. ¿Ya? Por acá están viendo ustedes, gracias Ariel Veloz. Naranja. No puedo entrar mucho si no se me va la conexión. Nada, mira, aquí están las viandas enailadas, qué bonito eso. Ah, cebolla, sí. Cebolla, tomate. Mírenlo por acá. Calabaza, plátano. Por acá tenemos guayaba. Y aquí tenemos el honor de hablar con quién. Yaumara. Yaumara. Ah, ¿usted trabaja aquí? Sí, como. Ah, está bien. Muchas gracias. Gracias por permitirme entrar. Gracias. Bueno, seguimos avanzando, familia. Seguimos avanzando por la calle Cuarteles. Y creo que vamos a salir ahora a la calle Cuba. Miren, por acá hay otros negocios particulares. Miren, por acá un bar café, el Zaguán. Por acá hay otra dulcería, Endulzarte. Dice café dulcería. Tendremos que en algún momento también pasar por acá. Esto que está aquí son grafitis. Ustedes saben que toda esta zona de acá, Bob Marley, si la memoria no me falla, miren por acá. Eso forma parte también de las tradiciones nuestras por acá, del arte callejero, que es como se le llama a esta parte de los grafitis. ¿Por qué? ¿Por qué tapándose con el billete? Con el de 100 pesos, pero con ese no te puedes tapar, tienes que taparte con uno de 1000. Vale. ¿A dónde de 1000? ¿Eh? Con de 1000 yo voy a comprar. Con el de 1000 no va a comprar nada, ¿verdad? También. Pero bueno, con el de 100 te tapas poquito. Oye, pueden poner uno de 1.000.000 que es por gusto. Pues por gusto, sí, ha perdido mucho valor la moneda. Estábamos hablando eso por la mañana de los precios. Son abusos, ¿cómo tu moneda tú la vas a poner por piso? Es verdad. Yo estaba hablando precisamente de eso, de que ayer yo fui al Hotel Pácara a tomarme un café y me tuve que ir porque el café me costaba 330 pesos. Me fui, yo tenía el dinero, pero en mi mente no cabía pagar un café de esa magnitud. Gracias. ¿Y en la Madrid por qué tiene? ¿Tiene miedo? No, yo no tengo miedo, aquí no hay miedo, el cubano no tiene miedo. Ya. Yo no quiero salir en el Ya, porque no estás bonita todavía. Pero otro día sí. Cuando estés bonita, con una blusa bonita. Gracias, mi niña. Miren por acá, miren, otros graffiti. Esto parece que hay un estudio, ajá, exactamente. Dice arte con corazón. Saluden. Bueno, por aquí otro estudio. Parece que hay un estudio por acá. Miren por acá esta bandera artesanal. Otra bandera artesanal, mírenla aquí. Qué bonita. Yo creo que forma parte del embellecimiento de la zona. Es hecha con acuarelas, por lo que estoy mirando por acá.
Y por acá seguimos avanzando. Miren, por acá este edificio también debe ser súper viejo. Debe ser también súper viejo, súper viejo. Miren aquí. Miren ahí. Y ahora estamos saliendo de la calle Cuarteles. Y creo que esto, si no me equivoco, es la calle Cuba. Bueno, esta es la unidad de policía de Cuba y Chacón. Sí, estamos en la calle Cuba. Unidad de policía de Cuba y Chacón. Esto que ustedes ven aquí, que en su momento fue una fortaleza de la época de la colonia, hoy es la unidad de Cuba y Chacón. Seguimos avanzando por acá, por la calle Cuba. Por acá también, la gente tratando de luchar con sus cuadros, sus ventas. Gracias a todos los que están. Si le está gustando lo que está viendo, pues entonces dé su like, compártalo con su gente. Dígale que Juanca está de recorrido. Empezamos por la esquina de Peña Pobre. Seguimos por la calle Cuarteles. Y ahora estamos por la calle Habana. Cuba, calle Cuba, ¿verdad que sí? Perdón, gracias. Calle Cuba. Ahí bien, enseguida los voy a leer, déjenme, disfruten el recorrido, ustedes el amanecer acá en La Habana. Me voy a meter ahora por toda esta calle, vamos a ver hasta dónde me da la conexión. Miren por acá, esquina Cuba y Chacón, miren lo que le estaba diciendo a ustedes, unidad de policía. Sí, es que es un castillo, es una fortaleza. En su momento les voy a hablar de la historia de este lugar. Vamos a seguir con el recorrido. Vamos a seguir por la calle Cuba, que se los debía hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que se los debía. Espero que la conexión me deje. Váyanme diciendo buenas tardes a todos los que se van incorporando. Si te incorporaste ahora, en cuanto se acabe el directo, vuelve al inicio para que no te pierdas los detalles del inicio del video. Váyanme diciendo, gracias a todas las personas que están conectadas. Se me vuelven ahí los comentarios. Ahí está. Estamos ahora por la calle Cuba. En vivo y en directo por el canal de Vámonos con Juanca. Dice por allá, España nunca tuvo colonia. Bueno, es que por acá a nosotros en la historia nos enseñaron esa etapa como la etapa colonial. Yo sé que es lo que tú quieres decir, que si la metrópoli es de España, etcétera, pero a nosotros nos enseñaron, la historia de Cuba se divide en varias etapas. Comunidad primitiva, ya a partir del descubrimiento de Cristóbal Colón y ya la conquista y colonización de Cuba se le llama etapa de la colonia. Luego después viene un pequeño periodo de intervención militar yanqui y después viene la etapa de la neocolonia hasta después del 59. Así se le conoce por acá en Cuba. Estamos en la calle Tejadillo. Calle Tejadillo. Pitico, todo bien, mi hermano. Así que ya en ese problema de términos, ahí no me meto porque yo no soy historiador especialista. Miren por acá, un carretillero vendiendo por acá, lo van viendo ustedes. Manito de plátano 20 pesos, aguacate 40 y aguacate de 50 también. Algunos turistas. Mira, no había visto turistas hoy. Seguimos avanzando. Miren otra bandera cubana, qué bonita. Miren por acá. Oye, ¿cómo se está viendo? Dice, buenos aguacates, Alex. Deben estar locos por comerse un aguacate. Miren aquí otra bandera cubana. Miren por acá otro bar particular. Este se llama, ¿cómo se llama? Buen día, este lugar. Bohemia Habana. Es un bar, ¿no? Bar-restaurante. Ya, no hay problema, podemos grabar para que los amigos vean. Bueno, por aquí tenemos, miren aquí. A ustedes les gustan los tragos, daiquiri, caipiriña, caipirosca, mojito, Cuba Libre, caipiriña, screen driver, sangría, piña colada, daiquiri española, michelada. Y por acá tenemos la comida, ¿no? Ya, la carta. Por acá tenemos la carta. Cóctel de fruta, tostones rellenos, ensalada de atún, croqueta, brusqueta de estación,
tabla mixta, lonjas. ¿Desayuno no tienen? Pero si vienen, se van a tomar un cóctel Ajá. hecho en una costelera de plata Correcto. que perteneció a Meyer Ven para acá Lansky, afuera, dímelo acá afuera, ven, para que la música no nos moleste. que perteneció a Meyer Lansky, la costelera. ¿Cómo? Entonces, Oye, yo van a estoy tomar- preparando. ¿Es Meyer Lansky, el mafioso? ¿En serio? Mira A ver, aquí. enséñalo ahí. Mira qué rico. Tremenda curiosidad. A ver, Eso es una costelera de plata costelera de plata. hecha en Estados Unidos. Así, mira, lo dice ahí. Wow. Así que ya sabes, si vas a traer a tu gente, aquí van a tener algo que no hay en otro lugar. Está bien, vamos a venir. Vamos a hacer un día un programa por la mañanita. Vamos a hacerlo acá. Lo que pasa es que yo siempre hago un programa con el desayuno. Qué lástima que no tengan desayuno. Hasta ahora estamos viendo a las 12 del día. Ya, a las 12 del día. No, pero te prometo que voy a regresar y vamos a hacer un programa desde acá. Muchas gracias, hermanito. Gracias. Ya. Seguimos avanzando. Gracias, hermanito. Saluditos a todos. Gracias a todos los que están. Estamos en vivo. Hemos hecho un recorrido por varias calles que se los debía. Quería volver a reactivar. Buenas. Foto por acá. ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? Ah, tirando un selfie. Mira, la señora está actualizada. Seguimos avanzando. ¿Eh? Preguntárselo al hijo con la papi. ¿Cómo está el hijo? El hijo está en Miami. Ah, está en Miami. Ah, va a mandar una fotico a su hijo. ¿Se fue hace mucho tiempo o hace poquito? No, hace 15 años está en Miami. Hace 15 años tampoco. Bueno, estamos en vivo ahora en mi canal de YouTube. Si quieres darle saludos al muchacho por acá, a tu hijo, que seguro ve este canal. Ah, bueno. ¿Cómo se llama? Orlando Castillo Gonzalo. Orlando Castillo Gonzalo. Oye, te mando muchos saludos, papito. Aquí le estoy tirando fotos a tu papá. Y llegó un periodista, debe ser usted periodista, Yo ¿no? soy youtuber, soy Ah, youtuber. youtuber, bueno, está bien. Para que veas el canal de YouTube, para que veas que te estoy mandando saludos y tirando las fotos a tu papá. Y tirando una foto a su padre. Está bien. Saludos a usted. Está bien, está bien. Gracias, muchas gracias. Tengan un buen día. Buen día. Seguimos avanzando, familia. Váyanme escribiendo en los comentarios qué les ha parecido lo que han visto hasta ahora. No se pueden quejar. Creo que ha sido una emisión en vivo de lujo. Hemos visto en varias calles y en poco tiempo cómo se despierta La Habana por esta zona. Ha sido una zona bastante amplia, hace tremendo calor. Hemos salido ahora aquí a la esquina de Empedrado. También tenemos video aquí de la calle Empedrado que terminó por la bodeguita del medio. No voy a llegarme hasta allá porque ya yo les hice un en vivo desde el inicio de la calle Empedrado y terminamos en la bodeguita del medio y nos metimos allí y nos prepararon el sabroso mojito. Así que les recomiendo que vean ese video. Seguimos avanzando por acá, por la calle Cuba. Gracias a todos. Gracias, Alemán, por ese super chat. Miren por acá, otro solar. Miren aquí. Saludos, Juanca. Gracias a todas las personas que han contribuido con el canal en esta emisión. Dice Luis Ángel, es la bodeguita del medio, esos mojitos. Bueno, tienen video en vivo de ese lugar. Dice Laura Game, gracias, Juanca, por tu recorrido. Gracias a ustedes por el apoyo. Dice Ramper Domocoño, en mi reciente viaje no me pude empatar con la mejor fruta de Cuba, el mame. Yo tampoco lo he visto. Raúl Gauna dice, Juanca, saludando. Sé que estás ahí desde hace rato, mi hermano. Sé que estás hace mucho rato aquí, conectado con nosotros, en vivo. Dice Gilmito, que estaba perdido, Gilmito. Miren por acá otro. Otro solar aquí al lado. Miren cómo la gente va haciendo transformaciones. Déjame pasar un momentico, espero que la conexión no se me vaya. Miren para acá. O sea, miren. Estos son los registros eléctricos. Miren aquí. Las escaleras de arriba del solar. Y miren aquí. Hay una señora atendiendo sus pullovers. Y este otro por acá. Vamos a seguir avanzando. Mírenlo ahí. Seguimos avanzando, familia. ¿Se está viendo bien? Espero que se esté viendo bien. Espero eso. Oye, nos empatamos hasta con una de las piezas de Meyer Lansky. Tenemos que visitar ese restaurante, cómo no. En algún momento lo tenemos que hacer. Estamos finalizando esto en vivo por acá, por la calle Cuba. Hemos intercambiado con la gente, característico de este canal, creo que es único, realmente. Se los debía hace mucho tiempo un recorrido por esta calle que es bien famosa. Hola. Así mismo, la calle Cuba. A ver, ¿usted Cuba vivió y por acá? Empedrado, ¿cómo que no? Sí. ¿Usted es residente de acá? Claro, llevo 54
4 años viviendo ahí. Pero usted es habanera de pura cepa. Habanera de pura cepa. ¿Dónde vivía antes? En, como me como, Ejé. en Habana y Porvenir. ¿Y te gusta más esta parte de acá? Me gusta más esta parte. Hacemos un recorrido, los amigos, estamos en vivo por mi canal de YouTube. Empezamos por arriba por Peña Pobre, recorriendo toda la calle Se Cuartel. está cayendo un poquito, como bueno. Sí, estaba un poco No nos destruido. queremos ir. Si quisiéramos que lo arreglaran, para seguir. Eso es lo que haría falta. ¿Tú crees que en algún momento arreglen algo? Lo dudo. Ay, Dios mío. ¿Tú crees que arreglen algo? Sí. No, yo creo realmente que no. Lo que pasa es que lo que no puede ocurrir es que tenemos que esperar a que venga un ciclón o algo y ocurra Un desastre. un desastre. Eso es lo que sí no puede ocurrir. Pero eso deberían de pensarlo, pero ahorita. No, yo me imagino que los que están encargados de pensar eso estén pensando No, eso. pero lo más fácil es cogernos, sacarnos y mandarlo para la mar o para Río Verde, para no sé. Y usted no, y hay una cosa que el que vive aquí, el que nace aquí o está adaptado a vivir aquí, de aquí no se puede ir. ¿Cuál es el secreto de eso? Que cuando son A ver, por ejemplo, yo no soy de esta zona, yo soy de la zona de Alamar, de los edificios, del Palomar. A mí me gusta esta parte de La Habana para su historia, pasear, relajar, etcétera. Mas, sin embargo, no me gustaría vivir en esta zona. ¿No te gustaría? No me gustaría. Me gusta la tranquilidad. Pero ustedes que están adaptados a vivir aquí, al ajetreo, ¿cuál es el secreto? ¿Por qué la gente que nace aquí, a pesar de que se esté cayendo el edificio o a pesar de que esté en malas condiciones, le cuesta trabajo o no se quiere ir de aquí? Porque ya estamos acostumbrados a eso, pero te voy a decir. Sí. En una ocasión me dijo, ¿tú quieres quedarte en La Habana, viejo? Digo, ¿tú sabes qué pasa? Que en esos lugares apartados, tú llegas tarde, te pasa cualquier quien se entera, pero aquí, aunque sea alguien por chismoso y que te está, ¡oye, suelta la policía! Es verdad, es verdad. Ah, por eso es que la gente que nace en esta zona no quiere ir para allá, para mi barrio. Ella quedó las minas fuera las dos. No hay nadie. Es por la vida, por el ajetreo de la vida. La vida. Mira, Todo está aquí. claro. Y porque esta parte es más céntrica. Claro. Y por el movimiento constantemente. Claro. Y el negocio y la cosa, y para aquí y para allá y resolviendo. Hay veces que nos extrañamos que no están. Y yo vengo 11 de la noche y no veo a nadie y digo, ay, qué extraño, no hay nadie. Porque es extraño, ¿ves? Pues, Ya. Es vida. Por eso que cuando ustedes lo quieren sacar por otro lugar se ponen tristes. No, yo creo que me voy a morir de tristeza. No te me puedes morir, mi viejuca. ¿Cuál es su nombre? Selena. Muchas gracias. Selena, como la Ay, cantante. no ponga el Facebook. No, esto es para YouTube, no, es para YouTube. Estamos en vivo en YouTube. Búscate en el canal Vámonos con Juanca. Vámonos con Juanca. En el móvil abres YouTube y buscas ahí. ¿Me viste? Ya, Bueno, ya. gracias. Gracias a ustedes también, belleza. Miren estas mulatonas. Belleza cubana. Muchas gracias, saluden. Bueno, family. Ay, gracias, mi niña. Por lo menos tengo representación así mismo, gracias. Bueno, family. Gracias a todos los amigos que han estado, que hayan disfrutado este en vivo de hoy, este recorrido que no estaba planificado, pero que se los debía. Volvemos a activarnos. Ya Juanca se siente mucho mejor de su muela sacada. Bueno, evidentemente me siento mucho mejor. Si no, estaría en casa. No quiero abusar mucho, no debo coger mucho sol porque la operación que me hicieron fue hace 2 días. Pero estoy aquí porque ustedes saben que yo soy hiperkinético, loco, psiquiátrico, sin pastillas. Y dije, tengo que hacer un recorrido a mi gente por sus calles de La Habana. Gracias a todos, los quiero mucho. No se pierdan los videitos de Oquín, que ya tenemos 5 videitos. Andamos ahora mismo por Jibara. Vienen grandes sorpresas. Gracias a todos. No olviden dar su like. Recuerda que si te incorporaste ahora, te invito, te recomiendo a que inicies la transmisión para que no te pierdas ningún detalle. Los quiero mucho a todos. Muchas gracias. Gracias a todos.